Y ahora iniciamos el bloque de conferencias de la presente jornada preparatoria. La primera titulada El servicio al ciudadano y los servicios registrales. Nuestro primer conferencista es director técnico registral de la SUNAR, abogado y maestro en Derecho, en la especialidad de Derecho Civil y Comercial, máster en Gerencia Pública. Tiene estudios culminados en la maestría en Gestión Pública. En el desempeño de su profesión, se ha especializado en Derecho Registral y en Derecho Administrativo. Cuenta con amplia experiencia tanto en regulación normativa de los procedimientos registrales como en la gestión administrativa. Tengo el grato honor de presentar al doctor Hugo Espinosa Rivera. Buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, Enrique. Buenas noches con todos, señor superintendente, señor gerente general, señor jefe de la zona registral número 3, funcionarios, compañeros todos. Muy contento por participar en este evento, en esta jornada preparatoria, que espero que sea de mucho provecho para todos ustedes. Por lo pronto, para mí, definitivamente lo va a ser. Quería comentarles, el enfoque de esta exposición no tiene tanto que ver con enunciar todos los servicios que se han ido implementando a lo largo de estos meses, que son muchísimos, ustedes ya los han podido ir viendo, sino un poco darle el enfoque de las acciones adicionales que se han tenido que ir adoptando en el marco de esta pandemia y en el marco de cada servicio que se ha ido implementando, ¿no? Las acciones colaterales o adicionales que han ido surgiendo como parte de esta implementación. Voy a empezar con una parábola, ¿no? Es un cuento que tiene una enseñanza, es por ende una parábola de Franz Kafka que se llama Ante la ley, ¿no? Es la frase que dice: ante la ley hay un guardián. En esta breve historia, Franz Kafka nos cuenta la historia de un campesino que va a la ciudad porque quiere hacer un reclamo, un trámite ante la ley, así lo llama, ante la ley, en genérico. El campesino va ante la ley y encuentra una puerta enorme abierta, y en la puerta enorme abierta encuentra un guardián y le pide entrar. Y el guardián le dice: hoy día no puedes, quizá mañana. Y el campesino, que había venido de bastante lejos, se queda esperando. Al día siguiente hace la misma consulta y el guardián le responde lo mismo. Y así pasan bastantes años. El campesino, que había llevado dinero, trató de hacerse amigo del guardián, incluso lo sobornó. El guardián recibía el soborno y le decía: ojo, lo estoy recibiendo solo porque quiero que sientas que estás haciendo todo el esfuerzo para llegar ante la ley. El hecho es que pasó tanto tiempo que el campesino envejeció, y ya cuando sintió la cercanía de la muerte, llamó nuevamente al guardián y le dijo: he estado muchísimos años queriendo eh, tratar ante la ley, llegar a la ley, y no he podido. Pero me extraña que, pese a que la puerta estuvo abierta todo este tiempo, nadie más intentó llegar a la ley. Y el guardián le dijo: bueno, es que esta puerta estaba abierta solamente para ti. Ahora que vas a morir, la voy a cerrar. Y allí termina la historia, que suena bastante extraña, ¿verdad? Pero si lo ponemos en el contexto de la enseñanza de qué es lo que quiso mostrar, tal vez nos sea mucho más útil si nos fijamos en la imagen que tienen en la pantalla. El guardián vendría a ser un funcionario público, ¿no? Y la ley, la administración pública. Si ven a la persona que está en la imagen de la diapositiva, no es una cara amigable, ¿no? Es una cara cansada, es una cara de alguien que está aburrido y que muy probablemente espera que el tiempo pase y no logre su propósito quien ha acudido a él. Esa pues era la visión de hace un buen tiempo, ya hace bastantes años, hace más de un siglo, cuando fue escrito esta historia, de la burocracia, ¿no? De la ley como sinónimo de la administración pública. Toda esa idea, esa visión pesimista de la administración pública, de los funcionarios públicos, cambió mucho, no solamente por el cambio normativo, sino por el cambio en el interior de las personas. Eh, Hago primero mención al cambio normativo. Ya está completamente regulado las, los deberes y los derechos, no solamente de los administrados, sino también de la administración, ¿cierto? Ambos tienen derechos, ambos tienen deberes que cumplir.
Por ejemplo, el administrado tiene el deber de formular sus peticiones con buena conducta, ¿no? No alegar hechos falsos, y a la vez tiene el derecho de que se le atienda, ¿no? Un derecho clásico, digamos, ya reconocido, estos que les estoy mencionando están incluso en la Ley del Procedimiento Administrativo General, es el derecho de petición. Y el derecho de petición, ¿no?, se desgrana en múltiples derechos, como son el de formular reclamos, el de presentar denuncias, el de presentar su petición administrativa, y la autoridad administrativa está obligada a responderle. Otra situación completamente regulada ya es el proceso, las actuaciones procedimentales que debe seguir cada pedido que hace el administrado, y también el debido procedimiento, ¿cierto? Las actuaciones procedimentales no están sujetas al albedrío ni del administrado ni de la administración. Están bajo un marco normativo que tiende a proteger al administrado. Reglas como el horario de atención, el día hábil, los plazos, son temas que, si bien parecieran puramente operativos, en realidad también tienen bastante incidencia en la protección, en la tutela de los derechos de los administrados, ¿cierto? Que haya horarios de atención, en realidad, lo que busca es que la administración siempre tenga horarios fijos, mínimos de 8 horas de atender al usuario, y que todos quienes tienen interés en obtener un procedimiento de la administración puedan hacerlo, pues, bajo ese mismo alcance, sin preferencias de que hay horarios de atención preferente para unas personas versus otras. Lo mismo con el día hábil, lo mismo con los plazos. Las facilidades de acceso a trámites siempre han tenido un enfoque presencial, de esto vamos a hablar un poco más adelante, pero también es algo que ya está regulado, ¿no? Hay temas muy puntuales como el acceso a las oficinas registrales, qué documentos no se puede pedir al administrado, qué documentos eventualmente sí. Pero dentro de este marco de deberes, de derechos, de actuaciones procedimentales, hay algo que va siempre como una constante, como algo permanente: la ética del servicio público, que fíjense que no lo vamos a encontrar en la Ley de Procedimiento Administrativo General, sino en la Ley del Código de Ética de la Administración Pública. Esta observancia de valores, los principios, los deberes, que garantizan que los servicios a los ciudadanos se presten como debe ser, con eficiencia, pero sobre todo teniendo en cuenta que es el servidor quien lo presta. Quería hacer esta introducción, la percepción negativa de la administración, la regulación actual general de la administración, para pasar al tema más puntual de la superintendencia. Vean, nos ponemos en contexto. Cuando hablamos de la administración pública, pues estamos hablando de todas las entidades que brindan servicios administrativos, que no son solamente las del Poder Ejecutivo, también son las del Poder Judicial, que brinda servicios administrativos también, al margen de que se lleven procesos judiciales, las municipalidades y así. Pero no vamos a hablar de la administración pública en genérico, ahora nos toca hablar de la administración pública en específica, o sea, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Como bien conocen, la superintendencia administra los registros de efectos jurídicos del país. Pueden ver en la pantalla los diferentes registros que están a cargo de la SUNAR. Son bastantes los registros, y siendo bastantes los registros, la información que administra la SUNAR y los servicios que presta también son ingentes, ¿no? Son 2.400 actos inscribibles que se han agrupado en 251 servicios de inscripción registral, y a la vez hay 138 servicios de publicidad registral. Todas estas cifras que les estoy mencionando en realidad nos llevan a ver el volumen de transacciones, de interacciones que hay del ciudadano con la administración, que en este caso es la superintendencia, además de la cantidad de información de las transacciones y los servicios que se prestan. Tenemos que nuestra entidad, la entidad que representamos, la superintendencia, tiene ámbito nacional. Son 193 oficinas registrales en el país. Entonces, de estas tres láminas podemos ver que estamos hablando de una entidad bastante grande, ¿verdad? Por su llegada territorial, como por los procesos a su cargo. A modo de ejemplo, hay entidades pequeñas, como el Ministerio de Agricultura o la SBN. Pequeñas me refiero en cuanto a los trámites administrativos o procedimientos administrativos a su cargo, que sufrieron bastante para que sus procesos
superen el análisis de calidad regulatoria de la PCM, y ellos tienen un promedio de 35 o 40 procedimientos a su cargo. Imagínense nosotros con 260 lo que tuvimos que pasar, pero sin embargo lo superamos. Nuestros procedimientos, todos los procedimientos a cargo de la SUNAR son procedimientos que ya han sido validados por la PCM, por la Comisión de Análisis de Calidad Regulatoria. Nuestra interacción con los ciudadanos antes de la pandemia. Como comenté hace un momento, los servicios estaban enfocados fundamentalmente en servicios presenciales: la inscripción, la publicidad, la orientación al usuario, los servicios de inclusión registral, la capacitación. Es decir, los servicios registrales, los procedimientos de inscripción, los servicios de publicidad e incluso los servicios adicionales, que es lo que estoy comentando, todos tenían un enfoque fundamentalmente presencial. No es que no hubieran servicios digitales, claro que en ese entonces ya lo sabía. Desde el 2003 ya existe el servicio de publicidad registrada en línea para la publicidad simple. Ya desde el 2014 tenemos el sistema de intermediación digital, pero pese a eso sus cifras de interacción han sido bastante menores comparadas con las que ahora lo son. Entonces, antes de la pandemia, el enfoque era esencialmente presencial, de cara a los ciudadanos y de cara a los servidores, a los trabajadores de SUNAR. Obviamente las labores eran exclusivamente de manera presencial. ¿Qué sucedió con la pandemia? Algo que todos nosotros lo hemos vivido, lo estamos viviendo, que ni bien se declaró el estado de emergencia nacional, se cerraron las oficinas registrales. Y luego de cierto periodo, que en este caso fueron casi 2 meses, empezaron a abrirse las oficinas, pero la apertura de oficinas se ha realizado en fechas disímiles, ¿no? De hecho, ha habido oficinas que han abierto, han vuelto a cerrar y así sucesivamente. Todo esto bajo el escenario de las medidas sanitarias que fue dictando el gobierno. Esto desde ya nos llevó a ir rompiendo con algunos paradigmas, ¿no? Como el hecho de mantener a rajatabla el horario uniforme en el diario, ¿no? Que es lo que era la regla en época de prepandemia. En esta época de pandemia también se han establecido límites en la capacidad operativa de las entidades. Hubieron decretos supremos que suspendieron plazos específicos de procedimientos en trámite para el inicio de ciertos procedimientos, pero también el solo hecho de que las oficinas fueron cerrándose y abriendo conllevó a que haya plazos en los trámites de inscripción que también se suspendieron por ese cierre, ¿no? Como sabemos todos, el plazo en los títulos, en la solicitud de inscripción, transcurre en tanto la oficina del diario esté abierta. Y en cuanto al impacto en la modalidad de trabajo, el único camino que en ese momento era posible fue el trabajo remoto, ¿no? Luego ha tenido ciertas mixturas, como también conversaremos en un momento más. La pandemia nos ha llevado a repensar algunas situaciones, ¿no? Nos ha obligado a repensar ciertas formas de brindar los servicios registrales bajo un parámetro mayor: la salud de los administrados, la salud de los trabajadores. El componente tecnológico se ha vuelto esencial, ¿no? El expediente electrónico, las medidas dictadas referidas a gobierno electrónico, se han vuelto indispensables. De hecho, el mismo gobierno ha establecido como política, eso está en el decreto legislativo 1497, si mal no recuerdo, el convertir a fines de este año, han prorrogado hasta el próximo año, me parece unos meses más, el convertir todos los canales de atención al ciudadano en canales virtuales, ¿no? Entonces, ya hay una política del Estado, hay un camino que va en una sola línea, que es el de convertir los procedimientos en procedimientos de atención virtual. Incluso algunas figuras procedimentales han ido mutando o probablemente van perdiendo fuerza ante este auge de lo tecnológico, ¿no? Ya casi no tiene sentido hablar del término de la distancia, ¿no?
Por ejemplo, para que surtan efecto las actuaciones administrativas, si es que estamos hablando de notificación de actos electrónicos. Se ha planteado la posibilidad de que la fe de identidad que dan los notarios también pueda hacerse de modo remoto. Y así, figuras que eventualmente veíamos que eran inmutables, hemos podido advertir en muy corto tiempo que no lo son. Y también hemos podido advertir que no para mal, en realidad incluso para bien. Y en cuanto al tema normativo, justamente el impulso de la reactivación ha hecho que la regulación tienda hacia, ¿no? Hacia el financiamiento de las personas jurídicas, regulaciones sobre cooperativas, sobre la creación de esta nueva persona jurídica que está a cargo de la CENAR, que es la SACS. Y también, por un lado, en cuanto a la reactivación de las personas jurídicas, pero por otro lado, en cuanto a la reactivación económica en general, en el sentido de que las regulaciones tienden también a facilitar las actuaciones del Estado respecto a obras de infraestructura y, y todas estas actividades que tienen que ver, ¿no? con construcción de hospitales, de carreteras y todo lo que va de la mano con eso. Entonces, bajo este contexto, la entidad reaccionó y estableció una estrategia de desarrollo, un impulso apostando eh, por, eh, por la tecnología, pero sin perder de vista el factor humano, ¿no? El factor humano no solamente de la entidad, sino también del administrado. La publicidad simple pudo retomarse bastante rápida, porque ya estaba incorporada en el sistema. Con la publicidad certificada nos tomó un poco más de tiempo, tuvimos que ir incorporando más certificados al servicio en línea. Y en cuanto al servicio de inscripción, a los procedimientos de inscripción, también se tomó un impulso bastante fuerte en ir incorporándolos a su trámite a través del sistema de intermediación digital. A la par, esto fue de la mano con establecer que tanto los servicios de publicidad como la calificación registral pueda realizarse de manera remota. Si se dan cuenta, esta estrategia nos llevó a varios escenarios. Las oficinas registrales podían ir atendiendo algunos servicios que no podían tramitarse de forma remota o a través de la web. Los demás servicios a través de la web. Entonces, con eso cubríamos todas las necesidades de los administrados y a la vez protegíamos a los trabajadores de la entidad. Pero cada acción, cada disposición que se fue implementando tuvo algunas consecuencias que motivaron o que nos vienen llevando a ir adoptando más medidas, ya sean normativas, ya sean procedimentales, para poder brindar eficientemente los servicios, ¿no? No es que se declaró incorporado los servicios para su tramitación por el SIT y ahí quedó la tarea culminada. No, la actividad es, es mucho mayor, ¿no? Es un día a día, ¿no? Y las consecuencias que pueden ver ahora en la pantalla a la vez también nos llevaron a otras medidas que fuimos tomando. Por ejemplo, al incorporar los servicios de mayor demanda para su tramitación, los servicios de publicidad de mayor demanda para su tramitación por la página web, tuvo como consecuencia directa que se incrementó exponencialmente la carga de trabajo de los certificadores, digamos como un impacto a superar, como un impacto que nos llevó a dictar otras medidas. Pero a la vez también tuvo un impacto positivo, que es que efectivamente la entidad pudo reanudar prontamente sus actividades y se pudo brindar servicios muy demandados a la ciudadanía, las copias literales, los certificados de vigencia, que son los que necesitan las personas jurídicas para los contratos que tienen que realizar. La transformación digital de los procedimientos de inscripción también tuvo como correlato que la carga de los registradores que había bajado enormemente como consecuencia de justamente la pandemia vuelva a incrementarse e incluso a aumentar más de lo que sucedió en época prepandemia. Pero también el correlato fue que eso nos permitió reactivar la economía porque los diversos actos inscribibles tienen bastante incidencia en el tráfico jurídico comercial. Las, Tuvimos que recurrir también a bastantes modificaciones normativas, de hecho, seguimos recurriendo a eso, un poco para adaptarnos a este nuevo entorno tecnológico, ¿no? Hay figuras que requieren ser
vistas y reguladas desde una perspectiva distinta de cómo en su momento fueron pensadas, digamos. Pero por lo pronto la idea que quiero dejar plasmada hasta este punto es que la estrategia de la SUNAR fue cambiar de paradigma, ¿no? Si bien es cierto, dado el sistema registral en el que estamos, el documento físico, el documento escrito, digamos, el que podemos palpar, tiene pues aún el privilegio de llevar pues ¿no? Años de perfeccionamiento, de establecer medidas de conservación y de seguridad, y eso siempre nos ha hecho aferrarnos a esos documentos físicos. Pero el, el cambio de paradigma consiste en apostar por los documentos electrónicos, por los elementos de seguridad que también conllevan. Y es justamente las medidas que se han ido dictando han sido en base a ese cambio de paradigma, ¿no? O sea, un poco para entender la figura, aunque parezca un poco exagerada el ejemplo, si una mamá ve a su hijo que está mirando todo el día la televisión, digamos a un youtuber, ¿no? Por poner un nombre a Luisito Comunica, el youtuber mexicano, ¿no? Muy probablemente en algún momento la mamá le va a decir, por favor, ya para, deja de estar viendo la televisión. Pero si ve a su hijo durante 2 o 3 horas leyendo un libro, muy probablemente la reacción en automática no meditada de la mamá va a ser que bien, mi hijo está leyendo. Pese a que probablemente su hijo podría estar leyendo el libro de Luisito Comunica, ¿no? Es un poco lo que quería mostrar, ¿no? No podemos a priori privilegiar un formato, una tecnología eh, que es el documento escrito solamente por el prestigio que lleva en estos siglos que tiene de existencia y dejar de lado el entorno digital que tiene elementos de mayor seguridad inclusive. A partir de esta lámina ya voy a hablar de dos situaciones específicas en las que se dirigió la actividad de la entidad para interactuar con los administrados. Por un lado, en cuanto a al entorno electrónico de la publicidad, ¿no? La utilización de la firma electrónica, del código de verificación, eh, nos ha dado un impulso muy grande a nosotros como entidad y también a la ciudadanía. A nosotros como entidad, ¿por qué? Porque como les comentaba, ya se pueden trabajar estos certificados de manera remota, ya no se genera tanto papel. Y a la ciudadanía, porque los documentos firmados con firma electrónica y con código de verificación tienen muchísimos elementos de seguridad que nos permiten superar problemas que anteriormente existían, ¿no? El usuario interesado puede verificar el contenido del certificado directamente en la página web de la SUNAR. Reduce notablemente los costos de los ciudadanos, no solo porque no tienen que apersonarse a la oficina, sino porque un mismo certificado pueden presentarlo a diferentes entidades públicas porque el certificado va a estar, o entidades públicas o privadas que lo requieran, ¿no? El certificado va a estar a su disposición para la verificación de esas entidades durante 90 días. ¿Se dan cuenta? Hay muchas ventajas comparativas de la publicidad con firma electrónica. Voy a tomar como ejemplo, solamente como ejemplo, como les comentaba, no es el propósito de esta exposición enumerar todos y cada uno de los servicios que se han ido expidiendo, ni de publicidad ni de inscripción. No es la idea de ir enumerándolos todos, sino como les comentaba, ir conversando, discutiendo, seguramente las preguntas se abocarán también en eso. ¿Cuáles fueron los pasos que tuvimos que tener en cuenta al sacar algún servicio o cuál fue el efecto colateral de implementar un tal o cual servicio? En este caso, a modo de ejemplo y por su impacto, he tomado certificado o literal con firma electrónica. Digo su impacto porque las copias literales, sobre todo en el registro de pedidos, tienen bastante impacto en el tráfico inmobiliario. El otro servicio que se implementó desde la pandemia es el certificado de búsqueda catastral con firma electrónica. También, ¿dónde está el impacto de estos certificados? Estos certificados los utilizan bastante las entidades del Estado para estas labores justamente de obras de infraestructura. Y el otro producto emblemático, que si bien es cierto, no tiene tanto que ver con publicidad, pero que sí utiliza firma electrónica, es la tarjeta de identificación vehicular, ¿no? Son productos emblemáticos que nos han permitido eh, reactivar la actividad de la entidad
y reactivar la economía. Si se han dado cuenta, estamos hablando de predios, estamos hablando de la actividad estatal, estamos hablando de la actividad del sector vehicular, ¿no? Del parque automotor. ¿Qué hemos logrado con estos, al lanzar, al implementar estos servicios? ¿Qué hemos obtenido? ¿No? De nuevo, vuelvo a la idea, pueden ser emitidos con trabajo remoto. Los ciudadanos no tienen que acudir a las oficinas registrales para solicitar estos servicios. Es más, si bien es cierto, las oficinas registrales, hay muchos actos escribibles que tienen un ámbito territorial específico. Un predio, los actos escribibles de un predio de Trujillo se escriben en la oficina registral de Trujillo. Los actos escribibles de una persona jurídica domiciliada e inscrita en Piura se inscriben en Piura y así sucesivamente. Cuando hablábamos de un entorno físico, tenía que uno apersonarse a la oficina registral de Piura o de Trujillo para solicitar la publicidad. O recurrir al trámite de oficina receptora de destino. Es decir, podías pedirlo en Lima, claro, pero tenías que pagar la tasa adicional que involucraba el remitir tu solicitud a la oficina correspondiente y el que regrese, ¿no? Al hablar de un entorno electrónico, obviamente por sí solo la idea de trámite de oficina receptora, oficina de destino, cae. ¿No es cierto? No hay que remitir ningún documento. El sistema mismo asigna el documento a la oficina que le corresponde y esa oficina es la que responde y emite el certificado con firma electrónica. Se reducen notablemente los plazos de atención, sobre todo en los certificados de búsqueda catastral, por ejemplo, que eran solicitados, les comento, bueno, Provías, por ejemplo, solicitaba servicios de búsqueda catastral a nivel nacional, pero lo solicitaba siempre en Lima, ¿no? Entonces, al tiempo normal de la expedición del certificado de búsqueda catastral, había que agregarle el tiempo de remisión de ese documento a la oficina registral correspondiente, ¿no? Es un tiempo que se ha eliminado en lo absoluto. Y de nuevo vuelvo a la idea de la seguridad en el contenido de los certificados y también en un elemento que no es menor, pero que no se percibía cuando los certificados los emitía cada zona registral, la uniformidad en los formatos. Como anteriormente, cuando no se habían virtualizado, por llamarlo de alguna forma, cada zona emitía pues sus certificados compendiosos. En realidad no se utilizaba formatos uniformes en muchos de ellos, en algunos sí, pero en muchos no. Cada zona emitía bajo algún criterio específico, pero ahora todos los formatos que se emiten a nivel nacional tienen un formato, todos los certificados tienen un formato uniforme. Esto que he puesto en una columna como logros nos llevó a otras acciones que lo he llamado o mejoras relacionadas porque no quise identificarlo como situaciones problemáticas a superar, ¿no? Eh, y esas mejoras relacionadas tienen que ver, por ejemplo, con que al incorporarse servicios de publicidad para su expedición por el SPRL, eso nos conllevó a mejorar los sistemas informáticos. De hecho, el servicio de publicidad registrada en línea en realidad es un entorno web ya bastante antiguo y nos percatamos de que era muy poco amigable y no lo habíamos percibido antes porque estaba orientado a un público conocedor, ¿no? No cualquiera pedía publicidad a través del SPRL, sino normalmente lo hacían estudios de abogados, lo hacían los notarios. Cuando se volvió casi el canal exclusivo de solicitud de publicidad, nos percatamos que teníamos que hacer la comunicación mucho más amigable, pero a la vez que teníamos que mejorar bastante los procesos, los procesos informáticos y el hardware que los soporta, ¿no? Porque no es lo mismo atender, digamos, 100 servicios de publicidad en un día que miles en un día, que es lo que está pasando ahora. A la vez, incorporar más servicios de publicidad nos llevó a buscar mayores canales virtuales de pagos de derechos. Anteriormente, los derechos registrales solamente se pagaban a través de un monedero al que se suscribían los interesados, ¿no? Y los interesados, como les comentaba, normalmente eran notarías y eran estudios de abogados, y como normalmente pedían publicidad, no tenían mayor problema en tener un monto de dinero asignado a ese monedero. Pero para los ciudadanos que tienen que interactuar una o dos veces al año y tal vez en lustros con registros públicos, no tenía sentido obligarlos
a crear monederos, ¿no? Entonces tuvo que trabajarse en implementar nuevos canales de pago como son tarjeta de débito, tarjeta de crédito. El cambiar de paradigma no fue un proceso tan sencillo. Tuvimos que sensibilizar a nuestro personal, pero también sensibilizar a los usuarios del registro, inclusive a las entidades financieras, en el sentido de que los documentos electrónicos firmados con firma electrónica tienen tanto valor, el mismo valor que los certificados emitidos en documento físico, ¿no? Eh, y también la otra tarea que la llevamos constantemente es, ya que se han uniformizado los formatos, la actividad de publicidad, sobre todo la actividad de publicidad compendiosa, como ustedes bien saben, también está sujeto al criterio de los certificadores o de los registradores que están a cargo de dichos servicios. Entonces, como el servicio, digamos, se uniformizó, tuvimos que realizar muchas campañas de coordinación y de capacitación para uniformizar los procedimientos y los pronunciamientos de los certificadores y de los registradores a nivel nacional, ¿no? La idea es que los interesados siempre tengan respuestas similares ante sus pedidos de publicidad. Eso en cuanto a la publicidad con firma electrónica. Vamos a la otra columna del sistema registral, que es los servicios, los procedimientos de inscripción registral. Como les comentaba, la inscripción, la extensión de asientos de inscripción, el trámite de títulos en formato íntegramente digital no es nuevo. Lo que pasa es que no tuvo el impulso adecuado. eh, pero lo cierto es que el marco normativo que nos ha permitido implementar el sistema de intermediación digital ha sido muy bueno para la entidad, ¿no? El sistema de intermediación digital permite que se tramiten títulos, documentos firmados digitalmente con, con mucha mayor seguridad que documentos físicos, que simplifica mucho los pasos, las etapas que tiene que tiene un documento físico que se presenta ante el diario, pasa a digitación, de digitación va a un área en la que va a repartir a las secciones registrales y así sucesivamente, ¿no? En este caso, el notario ingresa información y el título a los minutos está en la carga del registrador, ¿no? Y también esto nos ayuda bastante en la política de la entidad de reducir hasta a su mínima expresión el uso de papel. En el contexto, además, en el contexto de la pandemia, la idea de trabajar con documentos electrónicos, en este caso con títulos con firma digital, pues ha ayudado bastante a, a- a descongestionar las oficinas registrales, ¿no? En realidad los ciudadanos ya no tienen la necesidad imperiosa de ir a la oficina. Los documentos son electrónicos y las notificaciones se les puede hacer a su correo si es que están suscritos a los servicios correspondientes, o incluso pueden verificarlo a través del programa que se implementó que se llama el Siglo Sunar, ¿no? Tanto para publicidad como para inscripción. El proceso de, digamos, la transformación digital de los servicios de inscripción lo hemos llevado en dos vías que son complementarias. Eh, por un lado, incorporar la mayor cantidad posible de actos al CID para su tramitación por el CID SUNAR. Como bien saben, para su tramitación por el CID SUNAR se requiere que el acto esté suscrito con firma digital, pero a la vez que las normas permitan que el acto tenga validez con suscripción de firma digital. Digamos, el traslado que hace el notario mediante un parte notarial, al firmarlo con su firma digital, tiene valor legal. El documento que emite un funcionario de SBN con su firma digital tiene valor legal porque las normas le dan ese valor legal. Lo mismo con las municipalidades. Pero un documento privado que es firmado con firma digital por el particular no se convierte en instrumento público por el hecho que lo firme con firma digital, ¿no? La firma digital no cambia la naturaleza del documento, ¿no? Si el documento es un instrumento público, la firma digital lo que le da es las características de seguridad y de integridad, no le cambia la naturaleza. Entonces, en el CISUNAR
lo que estamos, con el SISUNAR lo que buscamos es incorporar la mayor cantidad posible de actos para su trámite por esta vía. No solamente notariales, también se han incorporado actos que vienen del Poder Judicial, de la SBN, y ahora estamos incorporando actos de las municipalidades. La idea es poder incorporar todo el universo posible de actos a través de este canal, que es el SISUNAR. Pero a la vez, respecto de actos que ya están incorporados al SISUNAR, lo que estamos haciendo es algunos de ellos volverlos obligatorios. Ojo, no por el puro criterio de la superintendencia, ¿no? Uno, porque hay un amparo legal para hacerlo, que está en el decreto legislativo del notariado. Y dos, buscando que que estos actos se dinamicen en este entorno digital, ¿no? Y por eso es que estas incorporaciones de obligatoriedad son incorporaciones que se van coordinando con las jefaturas zonales, que se coordinan con los colegios de notarios para hacerlo fluido. Por lo pronto, el logro que ya todos conocen es que la totalidad de actos escribibles con intervención notarial ya están incorporados para su tramitación por el SISUNAR, ¿no? En cuanto a cifras, en cuanto a cantidades, ya ustedes seguramente habrán podido verlo, pues, se ha incrementado notablemente la presentación de títulos a través del SID y es una forma que hemos tenido muy eficiente de desarrollar los servicios registrales. Ya en el ámbito de las inscripciones, los logros, al igual que en la publicidad, el tener documentos en formato digital nos permite trabajarlos, atenderlos mediante trabajo remoto. Eh, hemos logrado también una situación en el sentido de que puede darse el caso que la oficina registral está cerrada, físicamente me refiero, pero se siguen tramitando títulos, el diario sigue abierto parcialmente porque los títulos siguen siendo tramitados en formato digital. Se suprime la necesidad del trámite de oficina receptora a oficina destino, tal como sucede con el caso de la publicidad, ¿no? El notario, la autoridad administrativa que genere el documento ya puede enviar directamente por el SID a la zona registral correspondiente. Un impacto positivo y notable es el hecho de que se ha detenido un poco el crecimiento de los archivos físicos, ¿no? Eso nos estaba desbordando y eso es algo, algo muy bueno. Pero también la tramitación de los documentos a través de SID, lo que nos está permitiendo es que esos documentos ya puedan visualizarse y ya pueda solicitarse publicidad de los títulos archivados que están conformados por documentos firmados digitalmente, ¿no? Finalmente son documentos electrónicos. Si se dan cuenta, ya el ciudadano tiene todos los mecanismos, todas las herramientas para tramitar documentos para poder visualizarlos. Pero ¿qué es lo que ha conllevado estos logros? ¿Qué otras acciones nos ha conllevado ir incorporando actos eh, para su tramitación por el SISUNAR, ¿no? Que eventualmente hemos podido advertir que hay documentos que aún no podemos incorporarlos en el SID, ¿no? Que hay documentos por su origen, sobre todo por su origen, que aún tenemos que tramitarlos de manera física. Y además por el hecho de que el canal del SID, salvo en los casos de documentos obligatorios, el SISUNAR es un medio, es un canal alternativo, ¿no? No podemos obligar al administrado a ir exclusivamente por ese canal en muchos de los actos que se han incorporado. Entonces, en tanto haya actos que no puedan ser tramitados por el SISUNAR, hemos tenido que pensar en mecanismos alternativos para su calificación, siempre en el contexto de que las oficinas registrales no pueden tener a todo su personal en trabajo presencial, ¿no? Y uno de estos mecanismos, por ejemplo, que se está implementando es el escaneo de los documentos físicos, su autenticación por un fedatario y su trámite interno electrónico, ¿no? Este trámite interno electrónico involucra un almacenamiento, un archivo administrativo temporal, pero finalmente el documento que se envía al archivo una vez escrito es el documento físico. ¿Se dan cuenta? Regulamos una actuación electrónica, digamos, pero a la par tenemos que ir regulando actuaciones colaterales respecto a los documentos físicos.
Y acá vuelvo con una idea que también comenté hace un momento. El paradigma del horario de atención del diario y la uniformidad, ¿no? Ese paradigma fue roto con ocasión de la pandemia, ¿no? Ahora podemos, y ejemplos tenemos numerosos, sucede constantemente de que en la eventualidad que la oficina registral tenga que cerrar a la actuación presencial, el diario permanece abierto, o el diario de títulos SIT, ¿no? Entonces lo que sí hemos tenido que ser muy cautos en cuanto a las reglas de seguridad, ¿no? Teniendo en cuenta que efectivamente pueden presentarse títulos para diferentes oficinas registrales del país, lo importante es que quede completamente claro para el administrado, para el ciudadano, cuáles son las oficinas que van cerrando, cómo es que opera el cierre. Eh, a la vez, y aquí en los temas de inscripción, también pasa lo mismo que en la publicidad, ¿no? Tuvo que pensarse y desarrollarse mecanismos de pagos electrónicos, ¿no? El uso del QR, del monedero electrónico, recurrir a Págalo.pe. ¿Se dan cuenta? No es solamente incorporar un acto, hay actos colaterales que van desarrollándose. Y finalmente, en último lugar, está el tema de la regulación normativa, que como les comentaba, ha tenido que ir actualizándose para ir acogiendo estas mejoras tecnológicas, digamos, ¿no? El ejemplos palpables de eso es el tema de la extinción de sociedades, ¿no? Es generación de documentos íntegramente electrónicos. El tema de las ACS es la gestación del acto constitutivo mismo para su tramitación luego a través del SIT-SUNAR. Entonces, y todas esas actuaciones involucran una regulación, ¿no? Entonces, es esto un poco lo que quería mostrarles. Implementar servicios conllevan actuaciones adicionales, ya sean operativas, ya sean normativas, porque quería ya volver a la idea que expresé al comienzo, ¿no? Ya está, para evitar esta visión, pues, pesimista de la administración, que es la que expresé en la historia de Franz Kafka, ya están reguladas actuaciones como son los deberes, los derechos, el debido procedimiento, los horarios de atención, los días y horas hábiles, pero esas figuras son figuras que están mutando en función a los implementos tecnológicos que se están incorporando en el procedimiento. Pero hay algo que no muta y que no tiene que mutar, que es inherente a la administración pública. Y ese algo que no muta es justamente el servidor. Porque detrás, debajo y encima de estas mejoras tecnológicas que se están haciendo, estamos nosotros, los servidores de la administración pública, ¿no? Que estamos elaborando estrategias, que estamos trabajando, generando los certificados, generando asientos de inscripción. Y esto me lleva a esta frase que he puesto en la imagen que pueden ver. Este también es otra parábola. Empecé con una parábola y quería terminar con una parábola de un poeta y dramaturgo francés, Jean Cocteau, que dice más o menos lo siguiente. Él dice, mi casa se estaba incendiando y tenía que salvar algo. Decidí salvar el fuego. Me quedé sin casa, no tengo dónde vivir, pero llevo el fuego conmigo. Llevo el fuego en mí. Esa es la parábola. ¿Y cuál es la enseñanza? Como ustedes estarán imaginando, con el fuego interior al que yo me estoy refiriendo, al fuego interior de nosotros los servidores públicos, es justamente la ética del servicio público, que es lo que tiene que permanecer y lo que permanece inmutable. Gracias. Agradecemos los conocimientos compartidos por el doctor Espinosa.